Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de Lisa Institute. Hoy, como veis, estoy muy bien acompañado por Paz Velasco, también por David, que ahora pasaré a presentarles a ambos, pero comenzando por la ponente, la profesora que hemos traído hoy para tratar este tema tan interesante del linkage, voy a pasar a presentarla. Paz es jurista, criminóloga, especialista en delitos violentos y personalidad psicopática. Para aquellos los que aún no la conozcáis, que será raro, pero algunos seguramente quizás no te conozcan aún, Paz, voy a pasar a presentarte para que tengan una visión más completa, ¿no?, de la autoridad que tienes en estos temas que hablaremos hoy. En la actualidad es analista criminológica en diferentes medios de comunicación, tanto prensa escrita, radio como prensa digital, desde hace bastantes años. Es criminóloga en Atelier Juridic Advocat desde también hace 8 años. Colabora habitualmente, que por eso seguramente muchos de vosotros la conozcáis, en programas de televisión con millones de telespectadores como Horizonte, Cuarto Milenio, Lora Fosca y Ahora son soles, entre otros muchos. Desde esto sería un poco el resumen actual desde el ámbito profesional. En el plano de formación académica es licenciada en Derecho, graduada en Criminología y Política Criminal, máster en Documentoscopia, Grafística y Falsedad Documental, aunque dispone de muchos de los cursos de especialización siempre relacionados con estas áreas y disciplinas. Otra de sus vertientes es el plano divulgativo y académico. Es fundadora del blog Criminal Mente, referente nacional en criminología aplicada, que animamos también a que puedan conocer el blog y ver todas tus publicaciones. A su vez es autora de libros de éxito como Criminalmente, la criminología como ciencia, de Ariel, Homo Criminalis, el crimen a un clic, también de Ariel, y Muertes nada accidentales, de Rosa Merón. Esas tres obras también las recomendamos encarecidamente desde Lisa Institute para todos aquellos que queráis profundizar en alguno de los temas que hablaremos hoy. En el ámbito científico divulgativo dispone de 17 artículos en el ámbito de la criminología. Y paralelamente a todo ello, pues si lo anterior no fuera poco, es ponente en el máster de analista criminal y criminología aplicada, la ponencia que realiza hoy, y por tanto colabora con Lisa Institute en este ámbito, ¿no?, en la difusión de la cultura criminológica y en ponencias para los alumnos de este máster en particular. Paz, bienvenida, un placer compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a los asistentes. Estoy gratamente ilusionada porque estoy viendo a exalumnos míos. He sido su profesora en la universidad. Muchísimas gracias por asistir. Y sobre todo, muchísimas gracias a Lisa Institute por confiar en mi trabajo, en mi forma de comunicar y sobre todo en determinados aspectos que están muy relacionados con la criminología aplicada y con la criminología moderna, por supuesto. Nos sumamos el agradecimiento también a toda la audiencia. Y aprovecho la ocasión para presentar a David Vázquez, que para que los que no lo conozcan, es director académico del área de ciberseguridad y del área de criminología aquí en Lisa Institute, más a menudo de ahora en adelante. Em, Ejerce también como director académico en los dos másteres que tenemos en este área, el máster de analista criminal y criminología aplicada, que muchos de los alumnos estáis hoy conectados, así como también del máster de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, también con inscripciones abiertas y que empieza en los próximos meses y ya con plazas limitadas para aquellos que estéis interesados que podáis inscribiros. Cuenta con mucha experiencia en el ámbito de la ciberseguridad, de la investigación, en el ámbito de la seguridad pública, privada, entre otras áreas y disciplinas conectadas con estas. Es graduado en Relaciones Internacionales, máster oficial en Análisis de Inteligencia y Ciberinteligencia, así como máster en Ciberseguridad y Hacking Ético, entre otros muchos cursos de especialización conectados a las áreas que dirige. Así que, David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos también en el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Y muchas gracias a Paz Velasco y a todos los alumnos que están conectados y a los oyentes. Pues muchas gracias, David. David y yo vamos a ser básicamente los moderadores. Paz es la protagonista en el día de hoy. Y simplemente antes de empezar con una serie de preguntas que hemos preparado para Paz, recordaros que al igual que Paz, otros profesionales, profesores y mentores son los que participan en el máster de analista criminal y criminología aplicada. Algunos de vosotros ya lo estáis realizando en la actualidad o lo realizasteis en el pasado, pero para aquellos que estéis interesados en esta
apasionante materia. Recordaros que es un máster 100% online de 9 meses de duración y que la próxima edición tiene inscripciones abiertas. Este es un máster con doble titulación universitaria cuyo objetivo principal es profesionalizar a los alumnos en la prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, poniendo énfasis en el trabajo que se realiza tanto en empresas, que poco se habla del criminólogo en la empresa, lo que se hace también en las instituciones públicas, hablaremos de ello en la masterclass de hoy, no solo policía, que quizás es lo más evidente, sino también bufetes de abogados, judicatura, instituciones penitenciarias y todo ese periplo de instituciones que tienen o deberían tener incorporada a la figura del criminólogo a nivel interno. Y así también como organismos internacionales, algo que tenemos en cuenta dentro del máster para que las salidas profesionales, las habilidades y conocimientos que adquirís los alumnos os permita y facilite la empleabilidad en estos tres grandes bloques de mercado laboral. Uno de los valores diferenciales que siempre me gusta destacar de este máster es que es eminentemente práctico, interactivo e inmersivo. Hacemos grupos de trabajo que ponéis en práctica lo aprendido, como la técnica, metodología que va a enseñar hoy Paz en la sesión de hoy, para ponerlo en práctica de forma real, con policías, guardias civiles, directores de seguridad, directores de ciberseguridad, investigadores privados, entre otros expertos que os acompañan para la aplicación metodológica en contextos profesionales simulados, al igual que hacen ellos en su día a día. Y eso es nuestro gran valor diferencial y pedagógico que ofrecemos en este máster en particular. Así que aquellos que estéis interesados, tenéis disponible el link para poder solicitar entrevista por videoconferencia, que las realiza además David Vázquez, para que le podáis consultar lo que necesitéis, os puede asesorar y orientar también en los dos itinerarios académicos que tienen máster de seguridad pública y seguridad corporativa, y en última instancia poder inscribiros a la próxima edición que empieza en unos meses. Dicho esto, comencemos con un primer bloque de introducción y me gusta llamarle de inspiración profesional para preguntarle, antes de compartir pantalla, a Paz una serie de temas que creo que pueden ser de utilidad y así me consta para la audiencia en general, tanto para los que ya están trabajando en el sector como para los que les gustaría trabajar el día de mañana. Normalmente aquellos que nos especializamos en criminología, que en mi caso tengo la suerte también de ser licenciado en criminología, pues suele ser por un tema vocacional, por una pasión por la investigación criminal, por la psicología criminal, la perfilación, la atención a víctimas u otros conectados con estos, ¿no? En tu caso concreto, Paz, ¿por qué decidiste especializarte en criminología? ¿Qué idea inicial tenías en aquel entonces de esta disciplina o profesión? Bueno, a mí la criminología, aunque no, cuando yo empecé a estudiar mi carrera no existía como tal, ni como grado, ni como licenciatura. Había algunos cursos, había alguna diplomatura en algunas provincias españolas, pero claro, te estoy hablando de año 90, es decir, hace muchísimos años. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues yo primero me dedico a estudiar Derecho y especializarme en Derecho Penal. Y resulta que cuando empiezas a especializarte en Derecho Penal y empiezas a trabajar con personas que son extremadamente peligrosas, tienen tanto una peligrosidad social como una peligrosidad delincuencial. Te das cuenta del tipo de delitos que se cometen, todo tipo de delitos contra las personas. Y el Código Penal simplemente recoge el acto y la respuesta punitiva. Pero, ¿qué le ha llevado al acto? Esto no te lo responde el derecho. El qué te lleva a cometer un delito, la motivación, el móvil, que son cosas completamente diferentes y que influyen a la hora de cometer un delito, no te lo explica el derecho, te lo explica la criminología. De modo que decidí ampliar el conocimiento acerca de cómo llega una persona a cometer determinados delitos, pero delitos extremadamente violentos. Es decir, no me interesan las estafas, no me interesan los delitos contra el patrimonio, pero no porque no me parezcan importantes de cara a la sociedad y a la victimización, sino porque yo he querido ir siempre un paso más allá y me interesa saber cómo alguien que parece prosocial, que pasa totalmente inadvertido, que tiene familia, hijos, trabajo, pareja, de la noche a la mañana, de repente hay un elemento estresor que le hace convertirse en una persona letal para su entorno,
para su familia y por distintas motivaciones. Entonces a mí me faltaba la respuesta de el por qué. Tú en una sala penal importa bastante poco cuál ha sido la motivación o el por qué, o incluso la historia del de vida, e incluso, bueno, pues qué es lo que ha pasado en la vida de ese sujeto para que se haya terminado convirtiendo en un violador serial, en un maltratador o en un asesino. Eso es lo que a mí me interesaba y por eso me he especializado en personalidad psicopática y delitos violentos, porque quiero saber cómo se llega a pasar ese límite y a cometer actos tan sumamente crueles y aberrantes contra otras personas. A lo largo de tu carrera has estudiado, investigado y trabajado personalmente en múltiples casos relacionados con lo que estamos explicando, asesinos en serie, asesinatos en general. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha marcado en tu carrera y por qué? A nivel profesional, cualquier trabajo, cualquier caso que he llevado junto a mis compañeros que estuvieran implicados los menores de edad. De hecho, me impactó tanto trabajar con temas que tenían que ver con la pedofilia y con la pederastia que lo que hice cuando colgué la toga en 2018 fue participar como voluntaria en el programa CERCLAS-CAT, que empezó aquí en Cataluña de la mano de Vicente Garrido, ahora está extendido a otras provincias, y es un programa que de lo que se trata es de, tiene un lema y es no más víctimas, de modo que trabajas directamente con pedófilos y con pederastas que ya han cumplido su condena, que ya han pagado a la sociedad con esa privación de libertad, pero tienes que trabajar con ellos durante 18 meses con un solo objetivo, que no haya ni una víctima más. De modo que me impactó tanto trabajar en estos casos que finalmente quise trabajar en el otro lado para prevenir, entender y ayudar a que no hubiera más víctimas. Tuvimos a Vicente Garrido aquí hace 2 o 3 meses también hablando en parte de este tema y quien esté interesado puede acceder a YouTube a recuperar el vídeo de Vicente que creo que también puede ser interesante como complemento a todo lo que explicará Paz en el día de hoy. Perfecto, pues entendido. Muchos de los que nos acompañan en el día de hoy o son analistas en el ámbito de la criminología o utilizan la criminología para mejorar sus análisis. Y como analista, persona que analiza muchas de las aristas y vectores que tiene el iter criminis, ¿no? Y los modus operandi, y en búsqueda de patrones, como hablaremos hoy, ¿no? De comportamiento que permitan al investigador el poder mejorar su eficacia a la hora de encontrar a esos asesinos en serie, querría preguntarte, de forma resumida, ¿qué habilidades consideras que debería tener hoy día un buen analista criminal? Tenemos los mejores en España y siempre lo defenderé, y además en diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad. Evidentemente, lo primero, preparación académica. Cualquiera no puede ser analista de la conducta. Yo he estudiado durante 20 años el análisis conductual, he entrado en prisión, hablar sobre todo con mujeres porque me interesa muchísimo. De hecho, mi línea de investigación es la criminalidad femenina. Primero, preparación académica. Segundo, tener claro cuáles son los objetivos. El hecho de llevar a cabo y especializarte en análisis conductual, bien porque seas psicólogo, bien porque seas criminólogo o porque tengas otra carrera, otra ciencia social que puedas aplicar al análisis y a la perfilación, tener claros cuáles son los objetivos, saber qué tienes que buscar. No vas a encontrar a la persona con nombres y apellidos que ha cometido un delito, sino que vas a aprender a inferir a través de la técnica deductiva, por ejemplo, del sistema BEA de Brent-Turbey, una serie de características y elementos que te van a dar pistas sobre qué tipo de persona ha cometido ese delito. Después, evidentemente, tener pensamiento crítico, tener toda la información delante, y cuando hablo de toda la información, hablo desde el informe de la autopsia médico-forense hasta el informe de la investigación, hasta las imágenes, las pruebas, cualquier documentación que pueda serte útil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el analista de la conducta lo que va a hacer es, al observar toda esta información, sacar, deducir una serie de características, de elementos que le van a ayudar a acotar la persona y el círculo en el que se va a buscar
a ese asesino. Entonces yo creo que hoy en día son requisitos que tienen, por supuesto, nuestros analistas de la conducta, aunque en los cuerpos y fuerzas de seguridad se llamen las secciones de diferente manera, y estamos totalmente preparados en España para poder no solo tener buenos perfiles criminológicos e incluso perfiles geográficos, el pionero, por supuesto, es Vicente Garrido con el caso de Joaquín Fernández, sino también aplicar, y la aplican, la técnica del linkage. ¿Por qué? Porque es fundamental que un analista de la conducta observe absolutamente todo lo que tiene delante de él. Todo es importante, incluso lo que debería estar y no está porque el asesino se lo puede haber llevado. Muy interesante el listado de habilidades que has mencionado, de conocimientos y también de actitudes, ¿no? Que Exacto. es el pack completo que necesita un buen analista criminal. Las salidas profesionales están siempre en debate, ¿no? De los criminólogos o de las personas que estudian criminología, que yo uso de forma indistinta ambos conceptos porque se acercan muchos profesionales al sector, ¿no? De la criminología en general, algunos con la licenciatura, otros con grado, otros que vienen de etapas anteriores donde no había estas titulaciones y que acaban haciendo un máster o que acaban haciendo otro camino, ¿no? Pero en definitiva, aquellos que trabajan en el sector, pues, o que quieren trabajar en el sector, se plantean, ¿no? ¿Qué salidas profesionales tengo? Y hay opiniones de todos los colores en este sentido. A mí me gustaría preguntarte, en tu opinión, Paz, ¿cuáles consideras que son esas salidas profesionales, esos roles profesionales, esas funciones donde se aplica o se debería aplicar los conocimientos que tiene un experto en criminología, ya sea en el sector público o en el sector privado? El primero de todos, y no me canso de repetirlo en muchas de las conferencias que doy, es que en España está pidiendo a gritos ya la figura del vigilante de libertad o el funcionario o el agente de libertad vigilada. Es decir, no podemos pretender que cuando un sujeto, como cuando ocurre el asesinato en Lardero de esta persona que tiene antecedentes penales, que ya ha matado, la Junta de Observación y Tratamiento decide que no puede salir de prisión porque supone una peligrosidad social y criminal para otras personas, pero el juez de vigilancia penitenciaria decide que sí. Bien, el juez decide que sí. Entonces, ¿qué nos hubiera hecho falta para evitar el crimen de ese niño? Pues un agente de libertad vigilada, como existe en Estados Unidos, pero que fuera un criminólogo, no un policía. Los policías ya tienen totalmente acotadas cuáles son sus funciones y cuál es su trabajo. Los criminólogos estamos preparados, absolutamente preparados para llevar a cabo esta función, detectar factores de riesgo, detectar conductas que pueden volver a convertir a ese sujeto en un asesino y, por supuesto, evitar la reincidencia. Observar a qué lugares va, qué horarios tiene, la teoría de Cohen y Felson, ver ese triángulo de la oportunidad, ¿de acuerdo? Por supuesto, luego tenemos el ámbito académico. Yo soy profesora en 2 universidades, divulgo, escribo, investigo. Ir a los centros penitenciarios a conocer a estas personas que están cumpliendo condena para tratar de comprender, no desde un punto de vista racional, sino desde un punto de vista de nuestra ciencia social, que es la criminología, las motivaciones, qué le han llevado. Para mí las motivaciones en la criminología, en los delitos contra las personas, me parece fundamental. Por supuesto, en la seguridad privada, recursos humanos, ciberdelincuencia, me parece también algo muy, muy interesante que podamos trabajar en el ámbito de la prevención del delito. ¿Por qué no hay criminólogos tampoco en las oficinas de atención a la víctima del delito? Cuando conocemos la victimología, hemos estudiado en la carrera la victimización primaria, la secundaria, la terciaria, y algo que me parece muy interesante, el criminólogo en los medios de comunicación. Hoy en día todo el mundo habla de todo. Da igual que seas criminólogo o no. Hay gente que incluso vulnera la presunción de inocencia, que hace sentencia de banquillo, sentencia de telediario, gente que te confunde la motivación con el móvil, se ponen a hablar de crímenes. No. Podemos ayudar a que se redacten bien algunos artículos en la prensa con personas que no tienen por qué tener ciertos conocimientos, sí.
podemos colaborar en programas de televisión haciendo análisis críticos, veraces y con argumentación acerca de un crimen. Sí. Podemos colaborar con determinados medios de comunicación para evitar el efecto imitación, como ha ocurrido a veces en algunos delitos que son mediáticamente expuestos con tanta asiduidad que finalmente puede llevar a un efecto imitación también. De modo que yo creo que realmente tenemos muchos lugares donde trabajar, pero las instituciones penitenciarias, políticas, algunas veces incluso privadas, no nos dan la oportunidad de demostrar todo lo que somos capaces de hacer los criminólogos en la sociedad. Tenía previsto hacer unas preguntas después de la ponencia, pero a colación de justo lo que acabas de decir, las voy a adelantar y ya te doy paso posteriormente a la ponencia, porque creo que le va a ser de gran utilidad a quienes nos están escuchando y viendo. La criminología es una ciencia multidisciplinar, es un conjunto de conocimientos muy variado y complementario, ¿no? Salimos de la carrera en general, pues sabiendo un poco o mucho de muchas cosas. Y eso facilita el intrusismo y eso también nos genera el síndrome del impostor a la hora de encontrar trabajo, porque al final, pues un psicólogo sabe más de psicología que un criminólogo, un sociólogo lo mismo, de política, de derecho, en fin, de todas las disciplinas que alimentan esta bonita disciplina. En tu opinión, ¿qué especialidades posteriores a tener ese cuerpo de conocimiento transversal de criminología consideras que hoy podrían ayudar más y mejor a todos aquellos que quieren encontrar un empleo en el sector? Me parece una pregunta genial, porque mira, cuando yo termino la carrera de Derecho, y esto ha ocurrido en los años 70, 80, 90, muchísimos años en España, parecía que un abogado tenía que saber de todo. De hecho, no existía ni el máster de la abogacía. Tú salías como manolete al ruedo y que Dios repartiera suerte. Ahora, gracias a Dios, existe el máster de la abogacía, donde te puedes especializar en derecho mercantil, civil, penal, lo que quieras. Yo creo que el criminólogo debe hacer lo mismo. Es cierto que es una carrera donde hay asignaturas que casi se pasan de puntillas. ¿Por qué? Porque evidentemente es un grado que da para lo que da. Ahí está en que cada uno de nosotros y cada uno de los egresados decidan dedicarse a una parte concreta de la criminología, la victimología, una rama que me parece importantísima, incluso desde el punto de vista que tendría que haber especialistas en evitar la revictimización y en evitar la victimización secundaria. Y aquí, no sé si habrá llegado Patricia o no, pero Patricia Ramírez, gran amiga mía, madre de Gabriel Cruz, hoy mismo ha dado una rueda de prensa porque de nuevo se vuelve a hablar de un tema que me ha parecido un escándalo, pero ella sigue estando ahí, sigue estando en los medios de comunicación y se la sigue llegando a victimizar. Un tema del que voy a hablar muy pronto en Madrid, los estafadores del amor. Resulta que se culpa a las víctimas. Aquí tendría que haber una especialidad dentro de la criminología, un criminólogo que especializara, igual que están los que se especializan en ciberdelitos o en ciberseguridad, alguien, un máster o algún tipo de capacitación que se especializara en explicar a la sociedad que el romance scam, que los estafadores del amor son los delincuentes y que no se debe culpar a las víctimas, ni estigmatizarlas, ni llegar a insultarlas. En mi caso me apasiona el trastorno antisocial de la personalidad, me apasiona la psicopatía como interesada en esa capacidad que tienen estos sujetos de convertirnos en simplemente piezas de un ajedrez. Y no hablo solo de la psicopatía criminal, hablo de la emocional, hablo de la integrada, hablo de la corporativa, de todos estos tipos de psicopatía. Entonces me parece fundamental que el criminólogo cuando acaba se especialice, porque si no se queda con un poco de todo, pero realmente para buscar hoy en día en España un puesto de trabajo como criminólogo tienes que tener algo más que el grado o la licenciatura en criminología. Tienes que demostrar que eres diferente al resto que está optando a ese trabajo. Entonces, especialízate en el campo que a ti te interese y sobre todo en el campo que tú veas que tienes una vocación. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, por supuesto, a trabajar
con mucha más pasión que cuando tienes que trabajar y levantarte cada día a hacer algo que no te agrada. Suscribo cada palabra, Paz, y el énfasis que has puesto en la respuesta. Así que, si te parece ya, podemos dar pie a compartir pantalla para que puedas explicarnos qué es esto de la técnica del linkage en los asesinatos seriales y cómo pueden servir a los analistas criminales. Aquellos que nos seguís, si queréis hacer alguna pregunta, por favor, idlas planteando a través del chat, a través del canal de preguntas y respuestas, que las seleccionaremos, aquellas mejores para planteárselas una vez acabe su presentación. Y recordaros a los alumnos, evidentemente, que estáis realizando en la actualidad el máster de analista criminal y criminología aplicada, que puntúa el hacer preguntas, el hacer buenas preguntas. Así que, Paz, te damos la palabra y nos quedamos en un segundo plano, David y yo. Muchísimas gracias y muy interesantes las preguntas. Gracias. Bien, ¿me puedes confirmar que se Confirmo, se ve la pantalla ve correcta. bien el PowerPoint? Perfecto. Gracias. Pues bueno, lo dicho, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde en esta clase en la que vamos a hablar de la técnica del linkage, denominada por el FBI Linkage Analysis, en la investigación de la criminalidad serial. Aunque vamos a ver que es una técnica de investigación que no solo se aplica a la criminalidad serial, sino que también vamos a ver cuáles son los otros campos delincuenciales donde se puede aplicar esta técnica. El análisis de vinculación es una herramienta esencial en la investigación criminal moderna. Todos recordamos casos donde, pues bueno, no se ha llegado a resolver dichos crímenes, pero que si se cometieran hoy en día, como por ejemplo el famoso Jack el Destripador con esas 5 víctimas canónicas, aunque hay quien dice que mató finalmente a 11 mujeres, se podría haber resuelto y veremos por qué. La técnica de linkage lo que permite a los investigadores es establecer relaciones entre diferentes incidentes delictivos, entre diferentes crímenes, diferentes robos, diferentes incendios, que parecen que están aislados, que no tienen ninguna relación entre sí, para que finalmente se facilite la identificación y la captura del autor de los hechos. Esta técnica se basa en la observación de los patrones de comportamiento que quedan reflejados en la escena del crimen y en la víctima y en las diferentes características comunes que nos vamos a encontrar. Es fundamental en la resolución de crímenes en serie, donde un mismo autor comete diferentes crímenes en diferentes momentos temporales. Es decir, hay o existe este periodo de enfriamiento, de modo que este periodo de enfriamiento también puede ser un elemento importante a la hora de analizar si hay vinculación o no existe vinculación. Por supuesto, la técnica de linkage forma parte de la perfilación criminal, del profiling, del análisis conductual, de la perfilación psicológica, ya sabéis que tiene diferentes nombres, y se ha ido desarrollando poco a poco y perfeccionando con el paso del tiempo. Pero vamos a ver que también es una técnica que tiene sus limitaciones. Ay, perdona. Bueno, esta diapositiva no sé si la quieres leer o la dejo puesta. Sí, no te preocupes, es un disclaimer para que quede aquí constancia en acta, Vale. pero ya es suficiente. Sí, no te preocupes. Vale, yo todos los PowerPoint los tengo registrados y bueno, pues no sería la primera vez que tomo acciones para cuando me plagian, pues es mi trabajo. Estoy bajo la protección de un derecho como es los derechos de propiedad intelectual y también lo dejo claro. Bien, ¿qué vamos a ver? Estas son, digamos, las partes que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver qué es la técnica de linkage, cuáles son las características, a qué delitos se puede aplicar, cuáles son los objetivos, qué elementos forman parte de esta técnica de investigación, la fiabilidad de la técnica, las limitaciones. Veremos un caso práctico, por supuesto, las conclusiones y luego os he preparado una bibliografía recomendada para todos aquellos que quieran ampliar conocimientos acerca de esta técnica de investigación.
Bien, la técnica del linkage se refiere a un enfoque metodológico utilizado en la investigación criminal que lo que busca es establecer conexiones entre diferentes delitos y sus autores. Lo que hace la técnica del linkage para lograr esta vinculación es utilizar datos de diversas áreas. Por ejemplo, el perfil de comportamiento del agresor, tanto en la escena como con la víctima, la victimología, qué características se repiten en las víctimas. ¿Hay patrones coincidentes entre los diferentes crímenes? ¿Qué nos dice el análisis forense? ¿Qué nos dice la autopsia? Todo esto nos va a ayudar a identificar y a vincular diferentes hechos delictivos a un mismo autor. Por lo tanto, esta técnica, este enfoque metodológico, se basa en la premisa de que los patrones conductuales, hemos dicho que forma parte de la perfilación criminal, hemos dicho que forma parte del análisis conductual, y las características de un crimen, analizando todo lo que se analiza cuando se llega al escenario, nos van a ofrecer pistas muy valiosas para poder determinar de modo concluyente si esos diferentes crímenes han sido cometidos por la misma persona. Fijaros, a todos estos tipos de delitos se puede aplicar el linkage. Asesinatos en serie, ¿cuál sería la utilidad? Una utilidad muy alta. ¿Qué variables se analizarían? Modus operandi, la firma o el ritual, la victimología, los diferentes escenarios del crimen y la ubicación geográfica de los escenarios. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Agresiones sexuales seriales, también la utilidad es muy alta. Se va a analizar la victimología, el patrón de violencia y si hay un ritual o una firma sexual. Hablaremos del Golden State Killer al final de la clase, el último caso que se ha resuelto en Estados Unidos gracias al linkage. Incendios provocados, la utilidad es alta, se analizan las variables de ubicación geográfica, si se ha utilizado un acelerante y, por supuesto, si se ha utilizado el mismo acelerante en los diferentes incendios. Secuestros y desapariciones, media alta, robos seriales, crímenes rituales o simbólicos, también muy alta. ¿Y qué se analiza? La firma o el ritual, el simbolismo, los mensajes. Podemos hablar de mensajes bien escritos, bien comunicaciones a la prensa, bien determinada conducta post-mortem sobre la víctima, etc. Y los casos fríos, ¿no? Estos casos que no han sido resueltos. Bien, ¿cuáles son las características del linkage? Esta imagen corresponde a Cleophus Price Jr., un asesino en serie estadounidense, donde se aplicó la técnica del linkage. Como veis, tenemos un body sexual posing, un posado sexual, hay una fantasy act, es un asesino desorganizado, es decir, podríamos decir muchísimas cosas solamente observando estas dos imágenes. ¿Hay patrones repetitivos? Por supuesto que hay patrones repetitivos. Bien, en cuanto a las características de esta técnica de investigación, la técnica va a combinar o combina, de hecho, datos de diferentes disciplinas. Al igual que nuestra ciencia social, la criminología, el linkage también se nutre de diferentes disciplinas como la criminología, la psicología forense, diferentes ciencias sociales, etc. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de utilizar la máxima información posible para poder encontrar patrones de repetición. Se va a enfocar en identificar patrones de comportamiento, ahora veremos a qué me refiero, y modus operandi que son recurrentes, que se repiten en diferentes escenas, en diferentes crímenes y sobre todo en diferentes víctimas. La utilización de base de datos
según la investigación de Salfati y su equipo en el año 2012, dice que es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que apoyarse en bases de datos ya de criminales que han cometido su delito, que pueden estar cumpliendo su condena o que se les ha aplicado la pena capital, y perfiles también de criminales previos para identificar diferentes pautas, diferentes patrones repetitivos y, muy importante, establecer conexiones entre los nuevos casos. Y se utiliza análisis estadístico, como ocurre en nuestra ciencia social, en la criminología. ¿Para qué? Para evaluar la probabilidad, hablamos aquí de probabilidad, de que ciertos crímenes estén o no relacionados. Y esto va a otorgar una base científica a esta técnica. Y claro, cuantos más elementos, ahora lo veremos, tengamos que nos ayuden a vincular dos hechos delictivos diferentes, más fácil será aplicar la técnica del linkage, más fácil será establecer vínculos y más fácil será elaborar el perfil criminológico del posible autor de esos asesinatos. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene la técnica de linkage? Desde luego, el ámbito donde más se utiliza esta técnica es en la investigación y detención de asesinos múltiples secuenciales. Es uno de los donde más se usa esta técnica, y los investigadores pueden analizar diferentes patrones de conducta, modus operandi, firma, ritual, victimología, y a partir de aquí empezar a establecer coincidencias. Esta técnica va a permitir conectar casos que no han sido resueltos, facilitando así el descubrimiento de patrones que pueden pasar desapercibidos para los investigadores, pero que para eso están los analistas de la conducta. Recordemos que la perfilación criminal, que el analista de la conducta ayuda, es un elemento que ayuda a la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando están en un callejón sin salida. Ellos lo que hacen es tratar de abrir una nueva línea de investigación con todos estos elementos. Al identificar patrones y características comunes en dos o más crímenes, los investigadores lo que hacen es focalizar todos los recursos que tienen a su alcance para incidir en aquellas pistas, pruebas que sean más prometedoras para que, bueno, pues el proceso de investigación llegue a buen puerto. Al estudiar el comportamiento y estudiar las características de los asesinos secuenciales, se pueden desarrollar estrategias de prevención para evitar otros crímenes. Y esto está muy vinculado ¿a qué? A la geoperfilación. Si cuando nosotros utilizamos la teoría del círculo de Cantor o utilizamos la teoría del decaimiento de King-Rosmo, podemos inferir, podemos deducir cuál puede ser el próximo punto o el próximo lugar donde ese asesino o ese violador seleccione a su víctima. Si conocemos su mapa mental, si conocemos su punto de anclaje a través de llevar a cabo el círculo, a través del programa informático de David Cantor, la teoría del círculo, y además aplicamos el sistema Rigel de King-Rosmo, bueno, pues con mucha probabilidad podremos saber cuál es la zona donde este sujeto puede volver a atacar a una de sus víctimas. Recopilar datos, detalles, todo, absolutamente todo lo que observe el perfilador, todo lo que haya en la escena del crimen, toda la documentación
que tenga. Ya he comentado antes qué tipo de documentación. Modus operandi, patrón, tipo de arma, ubicación geográfica, colocación del cuerpo, como vemos en la imagen. Esto sería, pues bueno, una colocación. El cuerpo de la víctima tiene los brazos abiertos, tiene el pelo colocado, el vestido, lleva puestos los zapatos. ¿Estamos ante una fantasy act? ¿Estamos ante una escena ritualizada? ¿Por qué rodeada de flores? Todo esto es información vital e importante para que el analista de la conducta pueda empezar a inferir características y rasgos de personalidad de qué tipo de persona puede haber cometido ese delito. Por supuesto, comparar todos los datos que obtiene con otros casos para identificar similitudes o patrones repetitivos. Importantísimo, con todo lo que se tiene, con lo que ya se obtiene, crear perfiles preliminares basado en las coincidencias de los diferentes escenarios. Y por último, bueno, pues determinar si estos casos están relacionados y qué tipo de vínculos podemos establecer entre un crimen o unos crímenes y otros. ¿Cuáles son los objetivos de la técnica del linkage? Por supuesto, tratar de identificar y detener, para evitar que haya más víctimas, lo más rápidamente posible al sujeto que está cometiendo esos crímenes. También ayuda a desarrollar, a crear de una manera muy compleja y muy completa perfiles que nos permiten entender al delincuente, sobre todo sus motivaciones. Ahora hablaremos de ello. Promover la cooperación policial. Aquí ha habido casos en España en los que no voy a entrar, por supuesto, en que, bueno, pues esa casi competencia entre diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad ha arruinado una investigación. Acotar los tiempos de resolución, por supuesto, del caso, proporcionar a los investigadores todas las herramientas necesarias, toda la información necesaria para que ellos puedan conectar esos puntos, para que puedan hallar esa vinculación entre los diferentes crímenes con el objetivo, por supuesto, de detener al asesino. Y, en último lugar, algo importantísimo, hay que evitar que los investigadores traten los crímenes, luego hablaremos de los falsos positivos y de los falsos negativos, que traten los crímenes como eventos aislados, lo que podría llevar a un enfoque fragmentado de la investigación. El linkage permite lo siguiente, un análisis integral de los crímenes, lo cual es esencial para poder detectar patrones de vinculación. Luego os comentaré algo sobre este caso, el asesino del Golden Gate, condenado a 11 cadenas perpetuas. Él estaba, se le rebajó la pena porque confesó todos sus crímenes y se le conmutó la pena capital por 11 cadenas perpetuas. Ha estado en busca y captura durante más de 40 años, pero finalmente la técnica de linkage llevó a su detención nada más y nada menos que a los 72 años de edad. Bien, vamos a entrar a ver y analizar cuáles son los elementos del linkage, es decir, en qué nos tenemos que fijar para trabajar este análisis de vinculación. Si estos elementos coinciden en otros crímenes, sin duda alguna vamos a estar ante el mismo autor de diferentes delitos. Pero fijaros que no es un elemento ni dos. Son muchos los elementos que deben coincidir, que deben compartir los diferentes crímenes, tanto en el escenario, repito, esto es importante, como en la víctima,
para poder vincular diferentes crímenes a un mismo autor. ¿Y cuáles son estos elementos? Por supuesto, el modus operandi, la victimología, la ubicación geográfica, el tiempo y frecuencia de los crímenes, los signos de violencia y agresión sobre las víctimas, la firma o el ritual, las evidencias físicas o biológicas que quedan en el escenario, o todo lo contrario, limpia también la escena del crimen porque tiene una alta conciencia forense que no se encuentra absolutamente nada, pero esto también es un elemento que puede vincularlo con otro escenario, el comportamiento que lleva a cabo el sujeto tras cometer su crimen y, fundamental, la motivación que le lleva a cometer sus delitos. Antes de entrar a analizar todos estos elementos, vamos a ver estos criterios de valoración del linkage, que son los siguientes. Consistencia conductual, que significa que tiene que haber una repetición de patrones que reflejen la motivación, no el móvil, la motivación. Distintividad. Tiene que haber unos rasgos individuales y personalísimos que distingan a ese asesino de otro. Frecuencia. ¿Qué conductas aparecen en más de un caso? Coloca los cadáveres, le corta un trozo de pelo y se lleva un trofeo, la maquilla, etc. Coherencia geográfica. Patrones de desplazamiento o bien la localización de los escenarios. El perfil victimológico fundamental. ¿Por qué esas víctimas? ¿Por qué selecciona a esas víctimas? Y algo importantísimo, ¿qué rol juega la víctima para el asesino en su propio crimen? Y la evolución controlada, cambios progresivos, porque no olvidemos que el modus operandi puede evolucionar o puede involucionar. En cuanto hay un pequeño cambio en el modus operandi, puede parecer que estamos ante un asesino diferente, cuando en realidad estamos ante el mismo asesino. Bien, el primer elemento del que he hablado, el modus operandi. El modus operandi, como ya sabéis, son todos aquellos actos, todas aquellas actividades, todas aquellas conductas que el asesino o el delincuente lleva a cabo para cometer el crimen o el delito con éxito. Pero no solamente el modus operandi habla de cómo se mata a la víctima, responde a la pregunta de cómo se ha cometido el crimen. No, el modus operandi abarca muchísimos más elementos que son fundamentales a la hora de crear una vinculación entre diferentes crímenes. ¿Cómo acomete a la víctima? ¿Y dónde? Punto de encuentro. ¿Qué acciones lleva a cabo el agresor para consumar el crimen? Toda la dinámica delictiva del asesino. Método de aproximación, de ataque, de control, etc. ¿Cómo abandona a la víctima? ¿La abandona en un lugar público, como en el caso de Elizabeth Short, para que cualquiera que pase por allí encuentre el cadáver? ¿Lo descuartiza y lo mete en bolsas de basura? ¿Lo quema para hacer desaparecer el cadáver? ¿Lo entierra? ¿Qué método utiliza para huir de la escena del crimen? ¿Conoce el escenario? ¿Sabe por dónde llegar y por dónde salir? ¿Va en coche? ¿Va andando? Del estudio del modus operandi podemos obtener características fundamentales de la psicología del agresor para, repito, inferir, deducir determinadas características de personalidad del asesino. En segundo lugar, la victimología. Cuando hablamos de selección victimológica, estamos hablando de que hay asesinos en serie que escogen a sus víctimas por unas características particulares. Sin embargo,
y aquí hablaríamos de un ideal de víctima, no el concepto de víctima ideal de Nils Christie, ¿no? Con esas 7 características de lo que es para Nils Christie, para la victimología, una víctima ideal, no, sino un ideal de víctima que corresponde con sus fantasías. Bien, Brent Turvey, en su método BEA, de perfilación criminal, un método deductivo, dice que es muy difícil que un asesino en serie encuentre en un momento oportuno en el que no hay testigos a una víctima idónea que responda a alguna de sus fantasías o necesidades psicológicas y que además sea una víctima vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que dice Brent Turvey? Brent Turvey lo que dice es que se va a priorizar por parte del asesino en serie el acto de matar que el objeto, que es la víctima. Las 3 primeras formas de seleccionar a las víctimas corresponden a la investigación y a la perfilación criminal de Brent Turvey. La accesibilidad, ¿dónde está la víctima? ¿Cómo accedo a la víctima? La ubicación, ¿en qué punto geográfico está? Y la vulnerabilidad, edad, etnia, sexo, algún tipo de discapacidad. En cuarto lugar, la relación que existe entre la víctima y el victimario. Como sabéis, la gran mayoría de asesinos múltiples secuenciales, organizados, con rasgos de psicopatía, va a elegir a víctimas desconocidas, porque todos sabemos que cuando empieza una investigación policial, sobre todo tras un crimen excesivamente o extraordinariamente violento, empieza a investigar por el entorno más inmediato de la víctima. Otra forma de seleccionar a la víctima, el simbolismo, por lo que la víctima significa para el asesino. Aquí tendríamos, por ejemplo, a los misionarios. Y por último, y la más recurrente y la que normalmente se llevan a cabo los asesinos ritualistas, son las fantasías. Llevar esa fantasía que tienen esos sujetos en este cuaderno en blanco, que es su cabeza, donde se crea ese guión criminal. Del guión criminal pasan al acting out y del acting out pasan a la realidad, a cometer su primer crimen, atendiendo a las fantasías que tienen. Mujeres rubias de ojos azules, hombres homosexuales, etcétera, etcétera. Lugar del crimen, tiempo y frecuencia. Es importantísimo conocer los escenarios del crimen. Cuando hablamos de la escena del crimen es el lugar donde interactúa o hay interacción entre víctima y victimario. Pero ojo, que cuando hablamos de escenas del crimen, hablamos de la principal, el punto de encuentro, cómo accede a la víctima, la escena primaria, el lugar donde más interacción hay y donde se llevan a cabo las conductas delictivas entre víctima y victimario, una escena secundaria, la escena terciaria o intermedia, por ejemplo, Harvey Murray Gladman secuestra a sus víctimas en un lugar, punto de encuentro, se las lleva en su coche hasta otro sitio, escena intermedia, comete las violaciones y las fotografía en ese lugar, escena primaria, escena de abandono, donde deja a la víctima. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista del lugar del crimen, hay lugares abiertos, lugares cerrados. Que un asesino, por ejemplo, deje a su víctima en un lugar de difícil acceso, nos está hablando de su peligrosidad y de su capacidad de reincidir, porque no quiere que le encuentren, no busca notoriedad, no busca fama, no quieren que encuentren a la víctima. Imaginaros los que las entierran, las queman o las descuartizan. Quieren seguir matando, hay una intencionalidad de seguir matando, en contra del asesino que deja a su víctima en plena calle o en el parque Vyshevsky como Alexander Pichushkin, para
que se empieza a hablar de él en la prensa, crear miedo en la sociedad, buscar reconocimiento, fama, etc. Y luego tenemos el patrón geográfico. El primer esquema que tenéis sería una pequeña representación muy sencilla de la teoría del círculo de Cantor. ¿Qué dice la teoría del círculo de Cantor? Que si unimos con una diagonal los dos escenarios más alejados de crímenes de los que se tiene ya la seguridad de que han sido cometidos por un mismo autor, porque ya se ha hecho el análisis de vinculación, y después trazamos desde el centro de ese punto un círculo, lo que tendremos es que en el centro del círculo hay muchísima probabilidad de que esté el domicilio del agresor o cualquier otro tipo de punto de anclaje. El gimnasio, como ocurrió en el caso del pederasta de Ciudad Lineal, un lugar de ocio, la casa de sus padres, etc. ¿Y qué es lo que dice la teoría del círculo de Cantor? Como veis, hay una zona de confort en la que los asesinos múltiples organizados seriales no van a atacar. Lo que sí ocurre con los asesinos desorganizados que no suelen salirse de su zona de confort, sobre todo esquizofrénicos paranoides, psicóticos, etc. Y luego hay una zona de actuación. Pero hay algo más. Kim Rosmo, en la teoría del decaimiento, lo que nos dice y que nos va muy bien para nuestro análisis de vinculación es que a medida que el sujeto se aleja de su punto de anclaje y de su zona de confort que conoce y de la que sabe entrar y salir, va a haber un mayor espacio temporal, de modo que va a aumentar el periodo de enfriamiento y va a decaer su conducta criminal. En cuanto a los signos de violencia y agresión, conocer, observar, estudiar la autopsia y saber con qué ha infligido las heridas, con qué arma, qué tipo de heridas ha infligido, cuántas veces. Nos va a hablar no solo del tipo de violencia que este sujeto ha empleado con sus víctimas, sino que nos va a hablar de su motivación. Nos podemos encontrar con dos tipos de violencia en los asesinatos seriales, aunque a veces es difícil de determinar si estamos ante una violencia expresiva o estamos ante un sujeto sádico. Vamos por partes, vamos por la violencia expresiva. La violencia expresiva es el resultado de un estado emocional: ira, enfado, venganza, frustración. Aquí tenemos una imagen real de una víctima de feminicidio en México. El agresor tiene un objetivo clarísimo: es herir y provocar un sufrimiento agónico en la víctima, con lo cual, desde el punto de vista jurídico penal, estaríamos hablando del agravante de ensañamiento, provocar un dolor innecesario y un sufrimiento a la víctima innecesario para provocarle la muerte, y en criminología hablaríamos del overkill, que también se puede convertir en la firma del piquerismo. Se caracteriza por la impulsividad y la ausencia de control. ¿Cuáles son las características de esta violencia expresiva? Una extrema crueldad, ensañamiento, suele haber agresiones sexuales y conductas post-mortem. Sin embargo, la violencia instrumental es completamente diferente. La violencia es usada como instrumento, cuyo objetivo es satisfacer alguna necesidad del agresor, como puede ser la gratificación sexual o el lucro. Es fría, es calculada, es una violencia controlada, es decir, no es impulsiva, de modo que no hay ningún tipo de emoción. Esto es importantísimo porque es uno de los elementos fundamentales para poder vincular a un mismo autor diferentes crímenes, atendiendo
a los signos de violencia y agresión que hay en las víctimas. Y aquí tenéis un pequeño esquema de la investigación de Block y, esto es muy difícil de pronunciar, Ovtcharkin, disculpad mi pronunciación, un esquema donde se ve la diferencia, sobre todo en la motivación. Fijaros, la violencia expresiva, la motivación es la violencia en sí misma y está impulsada precisamente por determinadas emociones. Mientras que la instrumental, el fin es diferente a la violencia, ¿de acuerdo? Ahora vienen unas imágenes que son un poquito desagradables de ver, en donde vamos a ver violencia expresiva de diferentes asesinos. Hay asesinos múltiples, hay un asesino homicida simple y hay una secta que mata a unas víctimas. La primera imagen, la imagen del asesinato de Sharon Tate, tras el asesinato de la familia LaBianca, Manson y sus acólitos fueron a casa de Sharon Tate. Veis una escena totalmente desorganizada, con muchísimas evidencias físicas y biológicas en el escenario. Arriba tenéis a Elizabeth Short, un crimen ritualista, un crimen sádico, estuvo torturando a su víctima durante 72 horas, una violencia expresiva y emocional clarísima, colocación del cuerpo, colocación sexual explícitamente del cuerpo. Luego nos encontramos la víctima de abajo, a la que se la ha cortado, no sé si se aprecia bien, los labios, y además se ha practicado la enucleación. El asesino se ha llevado los ojos. Violencia expresiva. Y finalmente estamos ante una imagen donde se trata de la desfeminización, de la desindividualización, y la pérdida de identidad de la víctima. Un crimen ritualista con un simbolismo muy particular para el asesino. Otro elemento es la firma, algunos autores lo denominan firma, otros ritual, como Juan Enrique Soto. Yo en los libros y en las investigaciones, en mis publicaciones, utilizo el término firma. Ya sabemos que la firma es esa evidencia o huella, evidencia conductual o huella psicológica que no se puede recoger, que no se puede llevar a un laboratorio y analizar a través de diferentes ciencias forenses y que queda reflejada tanto en la escena del crimen como en la víctima y que es un reflejo de las fantasías del asesino, de sus necesidades emocionales o de sus necesidades psicológicas. La firma es una conducta accesoria. ¿Por qué? Porque no es necesaria para cometer el crimen. Tiene un valor personalísimo para el autor. Si bien es cierto que los modus operandi se pueden repetir, y hay muchísimos asesinos y asesinas que han matado del mismo modo, sin ir más lejos, todas las envenenadoras, empezando por el siglo XIV, XV, apogeo en el Renacimiento italiano, han utilizado el veneno, de modo que los modus operandi se pueden repetir. Pero las firmas son personalísimas, individualísimas, porque responden a la fantasía, a la necesidad emocional o a la necesidad psicológica que ese asesino cubre al matar a su víctima. De modo que estamos ante conductas accesorias, expresivas, innecesarias y estáticas. A diferencia del modus operandi, que puede evolucionar o involucionar, la firma no cambia. Aquí tenéis la característica firma de Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, cuando dejaba detrás asesinar a sus víctimas. Sabéis que llevaba a cabo también una fantasía con la colocación del cuerpo de sus víctimas, ataba esta media al cuello de sus víctimas. Aquí no me voy a detener, evidencias físicas o biológicas, recopilación de rastros, indicios, evidencias, pruebas, etcétera, etcétera.
Comportamiento postcriminal, fotografías como trofeo, colocación del cuerpo. La primera imagen es de Harvey Murray Gladman en el desierto de Los Ángeles. La foto de abajo sería la de Buono y Bianchi, los estranguladores de Hillside, con un simbolismo brutal. Dejan a la víctima desnuda, boca abajo, en un vertedero de basura. Esto tiene un significado. El jardín de John Hay... Ay, John o William, no me acuerdo si es William o John Hayden, perdón. El asesino del baño ácido que metía a sus víctimas en un bidón con ácido y cuando ya eran solamente esqueletos los enterraba, o asesinos que han calcinado a sus víctimas para evitar ser identificados. Por supuesto, la motivación criminal. La motivación es la causa última que lleva a un sujeto a cometer un crimen para satisfacer sus deseos, recrear sus fantasías o canalizar sus sentimientos en un escenario determinado. De modo que es algo intrínseco, es algo personal, es algo subjetivo y el móvil es algo externo. Más cosas de la motivación criminal. Está vinculada a una variedad de factores psicológicos, personales, emocionales, sociales y económicos. Y la motivación se puede leer en la escena del crimen. ¿Cómo? A través de lo que ha hecho con la víctima y de cómo lo ha hecho con la víctima. Está relacionada, las motivaciones de los asesinos seriales suelen estar relacionadas con la frustración, con determinadas creencias internas, con la venganza, con el poder o necesidad de reconocimiento y con el cumplimiento de sus fantasías. La motivación tiene una temporalidad, es un factor duradero a lo largo del tiempo. Es decir, la motivación se va trabajando, se va gestando, al igual que ocurre con las fantasías. Sin embargo, para diferenciarlo del móvil, y yo a veces, ya os digo, cuando veo programas de televisión que me confunden el móvil con la motivación, la verdad es que dejo de respirar, muy poquito, pero dejo de respirar. El móvil es un estímulo directo, es la razón concreta, circunstancial y directa que desencadena un acto criminal inmediato. Como veis, las diferencias, podríamos hablar mucho más de las diferencias, pero aquí queda claro. Esto es simplemente un esquema donde vais a ver todas las características que acabamos de ver resumidas, ¿de acuerdo? Los elementos, la descripción y qué importancia tiene para la técnica de vinculación. Se ha utilizado con éxito en muchas ocasiones la técnica de linkage, pero ¿qué factores afectan a que sea una técnica fiable? En primer lugar, la calidad de la información recopilada, es decir, la fiabilidad de la técnica de linkage está relacionada con la cantidad y la calidad, cantidad y calidad de los datos con los que trabaja y de los que dispone el analista de la conducta. Un elemento clave dentro de la fiabilidad de la técnica del linkage es la presencia de similitudes, de patrones coincidentes, sobre todo en el modus operandi y la firma. Ya hemos visto que hay una serie de elementos que tienen que coincidir, pero los dos más importantes son que coincida el modus operandi y que coincida la firma. Importantísimo también la fiabilidad, atendiendo a lo bien nutrida que esté la base de datos con las que se realizan estas comparaciones. Y, por supuesto, factores psicológicos del criminal. Ya conocemos, ya sabemos que los asesinos múltiples secuenciales, los asesinos en serie, tienen perfiles psicológicos y patrones de comportamiento muy complejos y algunos incluso llegan a cambiar estos patrones de comportamiento. Algunos llegan a actuar en determinados momentos y por determinadas razones y factores, bien sean endógenas o exógenas, de modo impredecible. E incluso hay asesinos en los que puede llegar a cambiar la motivación. Casarse, tener un hijo, enamorarse. ¿Nos podéis imaginar la cantidad de factores que pueden afectar al hecho de que un sujeto cambie la motivación por la que mata? ¿Y qué limitaciones tiene esta técnica? Pues sí, también tiene limitaciones. En primer lugar,
los falsos positivos. ¿A qué nos referimos con los falsos positivos? Cuando dos crímenes que no están relacionados entre sí, los investigadores consideran que han sido cometidos por el mismo individuo. ¿Y qué son los falsos negativos? Pues cuando crímenes cometidos por el mismo individuo se investigan de manera separada. ¿Y esto ha ocurrido? Sí, ha ocurrido en un caso que comentaremos hoy, que no es la práctica, pero la comentaremos al final de la clase en las conclusiones. Esto puede ocurrir, un falso negativo, cuando el sujeto cambia su modus operandi, cambia la firma o incluso de repente cambia la victimología. Entonces, si cambia estos tres elementos, es muy fácil que los investigadores crean que están ante un asesino en serie diferente a los anteriores crímenes. En crímenes que están cometidos en diferentes culturas y en diferentes entornos geográficos pasa algo muy curioso, y es que el asesino puede actuar en diferentes ciudades y en diferentes países con diferentes culturas, con diferentes tradiciones, fijaros, adaptando su modus operandi a las circunstancias locales, de modo que esto será muy, muy difícil de detectar. En muchos crímenes seriales, las víctimas pueden ser desconocidas porque puede que el asesino no tenga, claro, un perfil victimológico, ¿de acuerdo? De modo que si me nos va cambiando de víctima es muy complicado encontrar patrones victimales coincidentes. Y por último, sabemos que los asesinos en serie suelen actuar y cometer crímenes a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Tenemos periodos de enfriamiento larguísimos, como en el caso de BTK, que entre la séptima y la octava víctima pasaron nada más y nada menos que 15 años. De modo que hay que saber estudiar y analizar bien estos periodos de enfriamiento entre los asesinos. ¿Qué caso es el que yo os voy a presentar? Donde se aplicó la técnica del linkage, pero es un caso irresoluto. Después os voy a contar rápidamente un caso que sí se ha resuelto a base de aplicar la técnica del linkage. Todos los que estamos ahora mismo en clase conocemos el caso de Zodiac, un asesino responsable, según él, de asesinar a 37 víctimas. Esto en la última carta que escribe Zodiac a los medios de comunicación es de 1974 y en esta carta afirma haber asesinado a 37 personas cuando los asesinatos que se adjudicaron a Zodiac fueron en realidad 5 víctimas. Zodiac tuvo un periodo de actividad criminal cortísimo si lo comparamos con otros asesinos de su época como Bundy, como Dahmer o incluso como John Wayne Gacy, de 1968 a 1969. ¿Qué se utilizó? ¿Qué elementos se utilizaron de linkage para no detener a Zodiac, pero sí para que los investigadores tuvieran claro que estaban ante el mismo asesino? Pues el modus operandi atacaba principalmente a parejas jóvenes que estaban en lugares apartados, normalmente dentro de su coche, y utilizaba a veces un arma de fuego y otras veces un cuchillo. Solía actuar en áreas remotas generalmente, y esto permitió, como veis aquí, este geoperfil de Zodiac, permitió a los investigadores conectar los diferentes crímenes, fijaros, a lo largo de diferentes ciudades, porque el modus operandi coincidía. En cuanto a la firma o ritual, dejó y envió mensajes cifrados a la prensa y a la policía. Ahora los veremos. Y además firmaba de una manera muy particular, un círculo con una cruz en su interior. Estamos ante un comportamiento totalmente ritualista. Las víctimas, excepto un caso, que es un taxista, el resto de las víctimas, como he dicho, eran parejas que estaban en
un lugar apartado dentro de su coche en un momento de intimidad. La ubicación geográfica, repito, áreas remotas, caminos que llevaban a algún pueblo a las afueras y el tiempo y la frecuencia. Vamos a verlo en imágenes. Esta es una imagen de la descripción de un superviviente que pudo decir a la policía quién fue su atacante. En este caso ha dicho que utilizó arma blanca y arma de fuego. Pues esta es la descripción que este superviviente hizo a la policía. Y aquí tenéis hecho de nuevo a través de la teoría del círculo de Cantor, donde probablemente tenía su punto de anclaje este asesino. Estas son algunas de las notas que Zodiac envió constantemente a la prensa. Lo curioso es que él deja de matar en 1969, pero sigue enviando mensajes a la prensa y a la policía hasta 1974. Es decir, crea la ficción de que sigue asesinando. Aquí los tenéis. Este es un mapa encriptado que Zodiac envió también a los investigadores. Aquí tenéis este círculo, como he comentado antes. ¿Veis la diferencia? En algunas cartas son totalmente legibles y otras son criptogramas que los podéis encontrar en internet. La última carta de Zodiac, que es bastante larga, ya se ha desencriptado por los especialistas en criptología y de códigos del FBI y la podéis encontrar en internet. Claro, esto es fundamental recordarlo. ¿Por qué envía tantas cartas? ¿Por qué envía tantos mensajes? Pues muy sencillo, porque es una extensión simbólica de los crímenes de Zodiac. Esto fue un elemento fundamental para vincular todos los crímenes al mismo autor. Mensajes como extensión simbólica de los crímenes cometidos. Tras el cese de sus crímenes, envía estas cartas y fijaros en el libro de Douglas y Olsaker del año 2000, dice textualmente en la página 221. Quería crear la ilusión de que aún estaba activo. Mientras escribiera estos mensajes para reclamar atención, búsqueda de notoriedad, erotrasticismo, en el caso de Zodiac, y narcisismo, la tradición que lo rodeaba continuaría. Las 6 víctimas de Zodiac, aunque, como os he comentado antes, 2 sobreviven. ¿Quiénes fueron las víctimas? Bien, fijaros, la primera... ¿Me he saltado una diapositiva? Sí, disculpad. Esta pareja está en el coche, arma de fuego, aparcamiento del campo de golf Blue Rocks Spring a las afueras de Vallejo. Siguientes víctimas. Una pareja, escenario al aire libre, escena primaria y escena final, porque se mata y se abandona a la víctima en el mismo escenario. Aquí cambia apuñalamiento, lago Berryessa, al norte del condado de Napa, y graba, fijaros, con el cuchillo este mensaje en la puerta del coche. El taxista que os he comentado, también arma de fuego en su propio taxi en San Francisco. Esto es todo. Después de vuestras preguntas, analizaremos el caso que ha sido resuelto hace muy poquitos años del asesino de Golden State, después de estarlo buscando durante 40 años. Estos son una serie de elementos que han ayudado a encontrar y detener a este asesino. Os he puesto bibliografía, por favor, consultarla, leerla. También podéis encontrar esta información de la que he hablado en cualquiera de mis 3 libros, que son estos. Tenéis mi blog, podéis escuchar mi podcast. Quiero agradeceros vuestro tiempo y ahora pues es vuestro turno. Muchas gracias, Paz. Súper interesante. Nos has tenido aquí conectados hasta el último segundo todo. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que vamos a tener que repetir otra sesión porque no va a dar tiempo de plantearlas todas, pero entre David y yo hemos anotado algunas que se han repetido, algunas que han realizado alumnos del máster que nos gustaría formularte. La firma de algunos asesinos es clave, como explicabas, tanto para la investigación como para la atribución de asesinatos cometidos.
Ujú. pero ¿podrían confundirse con signos o rituales simbólicos? Como analistas criminales, ¿cómo podemos diferenciar una firma criminal de un signo o ritual simbólico? Pues siendo un buen analista y teniendo mucha experiencia. Pongo un ejemplo clarísimo. Nos encontramos a una víctima que tiene una bolsa de basura en la cabeza. Estoy hablando de Joaquín Ferrandis, por ejemplo, o de otros asesinos, o por ejemplo, el asesino del Punchet, Rangel. Una bolsa en la cabeza puede ser una firma o puede ser un elemento del modus operandi. Me explico. ¿Por qué puede ser un elemento del modus operandi? Imaginémonos que esa víctima está siendo o va a ser o ha sido agredida sexualmente por el violador. Puede ser que le ponga la bolsa en la cabeza para no mirarla porque la conoce. Puede ser que la ponga la bolsa en la cabeza porque realmente está agrediendo sexualmente a una mujer, pero él está fantaseando con que es otra. O puede ser un simple acto de conciencia forense porque le pone la bolsa por detrás para que no pueda identificar al agresor mientras la agrede sexualmente. Todo esto formaría parte del modus operandi. Pero si el asesino tiene una motivación, una necesidad psicológica, emocional o una fantasía que cumple a través del hecho de tapar la cabeza a sus víctimas, formará parte de la FIP. ¿Esto cómo se puede diferenciar? Con muchísimos años de experiencia. Yo os aconsejo que leáis y leáis a los grandes analistas de la conducta, tanto anglosajones como españoles. Y por supuesto, asistiendo a muchísimas escenas, estudiando muchísimos escenarios y muchísima información, porque a veces no es fácil, y es muy buena pregunta, distinguir entre una firma y un modus operandi. Un elemento, perdón, un acto que forme parte del modus operandi. Según el Ministerio del Interior, la tasa de reincidencia penitenciaria se situaría en torno al 20%, depende un poco del año y del periodo, ¿no? En general, pero lo que indica que 8 de cada 10 personas no vuelven a prisión tras cumplir una pena, que no implica reincidencia, sino que no vuelven a llegar a prisión, ¿no? ¿Es posible anticipar, predecir, proyectar la reincidencia con el análisis linkage o es pedirle demasiado a este método? A ver, el linkage lo que hace es trabajar con lo que ya se tiene. O sea, no es una bola de cristal que pueda decir este sujeto va a reincidir o no. Para eso están los informes que se hacen dentro del centro penitenciario de peligrosidad social y de peligrosidad delincuencial o criminal. Para eso está la Junta de Observación y Tratamiento que determina cuál puede ser el grado, el nivel de reincidencia de ese sujeto si, por ejemplo, sale un fin de semana. No, el linkage con lo que trabaja es con lo que se tiene, trabaja con base de datos, trabaja con elementos deductivos, pero es que también utiliza elementos inductivos cuando entra en esas bases de datos y coteja crímenes similares con los que acaban de ocurrir. Pero no, yo considero que decir que estoy segurísima o segurísimo de que este hombre o esta mujer no va a volver a reincidir, se puede decir en determinados delitos, por ejemplo, un agresor sexual oportunista o un agresor sexual compensatorio, pues probablemente no vuelva a reincidir. Ahora, un agresor sexual por control y poder o un agresor sexual sádico tiene que pasar con muy buenas notas, entre comillas, el programa SAC para no volver a reincidir. Muchas gracias, Paz. Yo voy con una pregunta, porque tenemos muchas preguntas de muchos alumnos y no alumnos. Vamos a intentar seleccionar alguna para el poco tiempo que nos queda. Y voy con la pregunta de Sandra Villarín, alumna del máster de Criminología, que dice, ¿pueden llegar dos individuos a tener el mismo modus operandi hasta el punto de que parezca una misma persona? Me refiero al caso de que fuese una colaboración. Sí, Buono y Bianchi. Existe un caso y es el de Buono y Bianchi. Buono y Bianchi son primos, los asesinos de Hillside, Los Ángeles. Comienzan a matar juntos, pero Bianchi se empieza a sentir menospreciado por su primo y lo que hace es empezar a matar solo con el mismo modus operandi que utilizaban los dos. De modo
que lo que cree la policía es que siguen matando juntos, cuando no. Buono ya ha dejado de matar, pero sigue matando Bianchi. No sé si respondo a tu pregunta. Puedes consultar puedes escuchar mi podcast donde analizo en 2 capítulos este caso. Has hablado de la cooperación policial, es crítica, es necesaria, y más en la investigación de asesinos seriales, especialmente cuando ocurren en jurisdicciones diferentes. Como sabes, en LISA tenemos alumnos en más de 80 países ya, una importante parte de ellos policías, funcionarios que trabajan en materia de seguridad y defensa. ¿Existen marcos internacionales de interoperabilidad de bases de datos que te conste que favorezcan el uso compartido del análisis linkage entre países u organismos como Europol, Interpol o Sí, similares? existen. Existen, y en España tuvimos la oportunidad de evitar 2 muertes y no lo hicimos. Europol envió al Ministerio del Interior español un aviso de que un peligroso agresor sexual reincidente estaba viviendo en la Costa del Sol. Y ese sujeto es Tony King. Y cuando se recibió ese informe para avisar de que un peligrosísimo agresor sexual muy violento, porque lo que hacía era apretar el cuello de sus víctimas hasta que se desmayaban, luego las volvía a reanimar, las volvía a agredir, o sea, una constante agonía para la víctima, y se recibió ese documento, se metió en un cajón. Y esto hizo que Tony King matara a Rocío Baninkoff y estuviera una persona inocente 517 días en prisión, a pesar de que el ADN de la colilla de cigarrillo que se encontró en el escenario era masculino. Y si no hubiera matado, por desgracia, a Sonia Caravantes, pues Dolores Vázquez seguiría, bueno, ya no seguiría en prisión, pero hubiera cumplido muchos años. Entonces, sí, eso fue un error a gran escala. Pero sí que es cierto que hay colaboración, sobre todo cuando estamos hablando de asesinos, pues bueno, especialmente crueles o con conductas delictivas extremadamente violentas. Sí. María Ayelén nos pregunta, por un lado, si siempre tiene firma un asesino serial y si esta puede afectar el cambio de la firma en un asesinato que no salió como el asesino planeaba. No, no todos los asesinos en serie tienen una firma. De hecho, es algo muy particular, porque cuando hablamos de firma, hablamos de crimen ritualizado. Una firma, toda escena del crimen cuenta una historia. Y es una historia que el analista de la conducta, el perfilador, tiene que saber leer e interpretar. Y la firma es un elemento más. La firma de lo que nos habla es de su mundo interior. Es la narrativa conductual del asesino en serie. Es decir, es el elemento que nos dice por qué ha matado, qué motivación la ha llevado a matar, qué necesidad satisface con el crimen. Pero evidentemente no. De hecho, la gran mayoría de asesinos en serie no tienen firma. Y la firma no se puede cambiar, porque la firma responde a una necesidad emocional, psicológica o a una fantasía. De modo que la firma se va a repetir en los diferentes crímenes. Pues una última pregunta, ya tenemos que dejarlo aquí, de un alumno del máster de analista criminal, que comenta que, por desgracia, en España hemos sufrido múltiples tipos de terrorismo a lo largo de nuestra historia, desde el Grapo, pasando por ETA, Al-Qaeda o, más recientemente, la organización terrorista Estado Islámico. ¿La técnica del análisis linkage podría aplicarse con eficacia en asesinatos que tuviesen una motivación terrorista? Sí, si os habéis dado cuenta, en una de las diapositivas, cuando he hablado de la aplicabilidad, he hablado de asesinatos ideológicos. Aquí estaríamos hablando de una ideología política, religiosa o la que fuese. Sí, también. Aunque fuese llevado a cabo por una organización, igual que pasaba con los hermanos. Exacto. Es extrapolable, ¿no? Exacto. Pensemos una cosa, donde más se utiliza la técnica del linkage y más éxito tiene es en los crímenes secuenciales o seriales. Pero por supuesto que se puede aplicar esta técnica de vinculación. Por ejemplo, si estamos ante un lobo solitario, podemos determinar que todos esos actos terroristas están siendo cometidos por un sujeto, por una célula que trabaja
por su cuenta. Esto también ocurre y se aplica, y yo he trabajado en esto en la Fiscalía de Alto Impacto de México, en el caso de los asesinatos de determinados sicarios que trabajan para cárteles muy concretos. Entonces sabemos que por la forma de llevar a cabo esos crímenes lo están haciendo esos mismos sicarios. Muy bien, Paz. Pues sintiéndolo mucho, pues me lo estoy pasando en grande, pero tenemos que dejarlo aquí. Esperamos que la masterclass de hoy haya ayudado a entender mejor la técnica del linkage, de la vinculación para los analistas criminales. Haremos más masterclass, más sesiones en directo sobre otras técnicas y metodologías en ayuda de los analistas criminales. Aquellos que queráis adentraros aún más en este mundo, además de los libros de Paz, además de la bibliografía que hemos facilitado, recordaros que tratamos estos y otros temas en los múltiples programas formativos que ofrecemos en Lisa Institute, tanto a nivel básico, intermedio, avanzado, bootcamps o incluso másteres universitarios, en específico el máster de analista criminal y criminología aplicada. Aquellos que tengáis interés en el máster, recordaros que tiene una entrevista de admisión por videoconferencia, que tenéis que pedir cita previa para que podamos admitiros y poder formar parte de la próxima edición de este máster. Paz, en nombre del equipo, en nombre de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y además por comunicarlo, que lo estábamos comentando en el backstage, por comunicarlo con esa facilidad, con esa eficacia, con esa claridad, porque da gusto escucharte. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de nuevo la invitación. Gracias por confiar en mí, por confiar en mi trabajo, y ha sido muy agradable poder compartir parte de los conocimientos que tengo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y a todos los demás. Nos vemos en el máster, nos vemos en la próxima masterclass. Que tengáis un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.